si yo soy del 5% y contrato un técnico, ¿verdad? Pequeño contribuyente, y me va a dar una factura que diga no genera derecho a crédito fiscal, entonces no voy a poder deducir ni el impuesto sobre la renta, mucho menos el IVA. Entonces, ¿de qué me va a servir su factura? Eso sí sería bueno dejarlo bien claro, porque a mí me han abordado haciéndome ese tipo de consultas, en donde el pequeño contribuyente no tiene muy claro, dice, bueno, para el que adquiere el servicio o el bien, él no va a poder acreditar ningún IVA por esa factura, porque ahí dice bien claro que no genera derecho a crédito fiscal. Pero en el caso del que factura, o sea, el pequeño contribuyente, me consultaron, ¿y yo sí tengo que ir a pagar el 12%? Ese es otro tema muy importante también. ¿Cómo se va a pagar este impuesto? Hablamos de los dos regímenes, la diferencia, uno pagaba débitos menos créditos el 12% trimestralmente y el otro el 5%. Ahora se simplifica la situación y todos los pequeños contribuyentes van a pagar el 5%. ¿Cómo va a ser la forma de pago? Si realizan alguna actividad, si venden un bien o prestan un servicio a un agente de retención del IVA, entonces este agente de retención va a retenerle ese 5%. El pequeño contribuyente, si ya fue sujeto a retención por todas las facturas que emitió, lo único que tiene que hacer es presentar su declaración sin movimiento. Está obligado a presentar ese formulario aún y cuando ya todas sus rentas hayan sido sujetas a retención de IVA, o bien una parte haya sido sujeta a retención y otra parte no. Vamos a que ya está dando la ley la obligación que este documento o esta declaración se presente. Anteriormente era trimestral, ahora va a ser de forma mensual. Entonces esa va a ser la forma en que se va a pagar el impuesto. Pues, o sea que tampoco entiendo, y para que todos estén bien claros en esto, debe entenderse que entonces tampoco el pequeño contribuyente que emitió la factura va a ir a pagar el 12%, únicamente el 5%. El 5%. Ya sea que se lo retengan o que él vaya y directamente pague a las cajas fiscales. Así es. Lo que sí tiene que tener presente el pequeño contribuyente es exigir la constancia de retención. Claro. Eso va a ser lo que le va a amparar al momento de elaborar su declaración de que tuvo ya ingresos sujetos a retención y que ya no tiene que efectuar ningún pago. Ahora, licenciada, ¿cómo va a funcionar eso de la retención? Porque ese es otro problema que también se tiene ahorita, que uno tiene obligación de retener el 5%. Así es. Pero ¿qué pasa si digamos, uno va a comprar a una tienda que tiene atención al público y hasta cola hacen a veces en las cajas? ¿Y qué va a hacer uno? ¿Dónde? Uno no puede llevar su retención porque incluso ya en el formulario sale, entiendo. Ahora hay que estar utilizando el retén ISR, entiendo yo. Así es. Entonces, ¿cómo va a hacer para hacerle la retención? Pero el tema de la retención realmente en la práctica se está volviendo algo muy complicado. Hay situaciones que el contribuyente no puede prever, el agente de retención no puede prever. Como estamos hablando del IVA, me voy a enfocar al retén IVA. Este es un sistema que solamente está siendo autorizado para los agentes de retención de IVA. Y en línea emiten pues esta constancia en el momento en que reciben la factura. Ahora, como usted nos dice, ¿qué pasa en el caso que van a una venta directa, sí, al menudeo, ¿verdad? Que el cliente es específico en ese momento? ¿Qué situaciones son las que se van a presentar? Definitivamente esa va a ser la primera. ¿Cuál es el procedimiento? Usted se presenta a la caja, le indica cuánto es el monto que tiene que pagar, paga, y al momento que le dan su factura, en ese momento la lee y se dan cuenta que es pequeño contribuyente y que la factura salió a nombre de un agente de retención. ¿Qué sanciones existen para ese agente de retención? Primero, según el Código Tributario, una multa equivalente al impuesto que no se retuvo, pero deberían de haber existido o se debería de haber previsto en la ley las excepciones cuando existe el caso de ventas al público. ¿Cómo va a ser la situación de los agentes de retención, que son los principales comprometidos en esta situación de las retenciones? Tienen una multa del impuesto no retenido. Ahora bien, si van a tener que existir controles en las empresas en el entendido de que si van a realizar una compra, tienen que conocer primero a su proveedor para saber en qué régimen está ese proveedor. Hemos tenido casos ya de consultas donde nos han llamado preocupados los contadores de las empresas. Por ejemplo, tenían una reunión de trabajo
envían al mensajero a traer la comida para la reunión y cuando regresa el mensajero con la factura de que estaban sujetos a retención. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? No actúan como agentes de retención, ya incumplieron con la ley. Es un tema bastante difícil que considero que en la práctica se tienen que dar sus excepciones también, porque hay muchas situaciones que no se van a Pues de repente poder. el reglamento va a venir sí, va No a debería ser el reglamento. No debería Claro, ser el pero aquí en reglamento. Guatemala eso suele suceder, que el Suele reglamento suceder. termina legislando también, ¿verdad? Aunque por el tema de incluir excepciones no creo que el reglamento lo prevé. En la práctica van a ir sucediendo muchas cosas, como fue por ejemplo cuando empezamos a practicar el tema de la retención de IVA, que se debía hacer en el momento de recibir la factura y no al momento de pago como era la del ISR. Correcto. Entonces el contribuyente o el agente de retención, muy relacionado con el tema de la constancia de retención de ISR, hacía la constancia o la retención en el momento de pago, cuando la ley del IVA o este decreto 20/2006 indicaba o indica que se debe hacer en el momento de recepción de la factura. Entonces, en la práctica la SAT fue aceptando muchas cosas, como por ejemplo que el contribuyente a quien estaban reteniendo declare esa retención en el momento en que se la están entregando, aunque no coincida con la fecha de la factura. No está conforme a la ley, pero es una práctica que se ha estado aceptando por las mismas condiciones de comercio y de la actividad que se da. Entonces considero que en la práctica se van a ir aceptando. A mi criterio no van a salir publicadas en el reglamento, pero habría que esperar. También es muy prematuro hablar de reglamento. Pueden haber si no lo sorpresas, vemos. Sí, pueden haber sorpresas. puede pasar de todo, ¿verdad? Entonces Sí, claro. siempre hay que esperar. El reglamento va a venir a aclarar varias dudas.